Contaros todo eso, vamos a seguir pendientes de los ecos del caso Montoro, que hoy son infinitos. Sumar pide comisión de investigación. Hoy vamos a estar pendientes del Congreso. Tebas acaba de hablar después de conocer que Hacienda intentó reventar su candidatura. Montoro, en aquel momento, Tebas dice, vamos con todo. Va a demandar a Montoro. Una cosa, porque inevitablemente se tiende a la comparación y en la mesa habéis estado hablando de eso. Yo me gustaría trasladarla a cuál ha sido la actitud de algunos operadores jurídicos en unos casos y en otros. Estamos viendo un caso, el de Montoro, 7 años, como ha dicho el magistrado González Vega y ha explicado, en un juzgado de Tarragona, impulsado por los Mossos de Escuadra, ni Audiencia Nacional, ni Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con muchas dificultades, donde la Fiscalía Anticorrupción, los jefes de la Fiscalía Anticorrupción, pues han, por ejemplo, solicitado que se anularan unas escuchas que, pues hay fuentes del caso que consideran que podrían haber dado un gran impulso a la investigación, o que, por ejemplo, han decidido que, en contra del criterio de la fiscal del caso, pues no había que volcar el correo de Montoro en el Ministerio de Hacienda. Y frente a eso, pues tenemos luego pues otros impulsos, otras intensidades, como por ejemplo la que se está produciendo en el caso de Cerdán, en el que está en prisión, pese a que, no lo digo yo, lo dicen relevantes juristas, no está acreditado ninguno de los supuestos que debería mantenerle allí, o por ejemplo se instigó desde la Fiscalía Anticorrupción la libertad de Aldama en un proceso que no era el que se estaba investigando porque supuestamente había colaborado de forma intensa con la justicia. Bueno, pues diferencias hay en varios aspectos, y como digo, ahora mismo estamos sacando adelante o viendo las consecuencias de una investigación que ha tenido que sacar a pulso un juez de un juzgado de Tarragona que seguramente esté colapsado, porque con una investigación así tendría solamente para dedicarse a eso, y con distintas dificultades de la fiscal del caso, claro, para que, incluso respecto a sus jefes, pueda haber llevado a conseguir indicios que permitan la imputación de Montoro y de su equipo económico. Partido Popular. Yo creo que Feijóo, como presidente del Partido Popular, no tiene responsabilidades directas, por lo menos no que se puedan demostrar, pero luego me llama la atención también un poco la osadía con la que habla, porque esto de decir durante 30 años yo nunca he nombrado a nadie que haya estado salpicado por la corrupción, ayer hacíamos recopilatorio, su etapa no fue ajena a escándalos de corrupción. No le afectaron directamente, pero en 2009 él tuvo que forzar a dimitir a un cabeza de lista por la provincia de Ourense, a Luis Carrera, después de que la SER desvelase que había cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta en las Islas Caimán. En 2012, una persona de muchísima confianza de Feijóo, que era Gerardo Conderroa, el alcalde de Santiago, tuvo que dimitir con un escándalo de corrupción en el ayuntamiento que implicó a una decena de concejales. El director del IGAPE, un organismo de promoción económica de la Xunta de Galicia, y un diputado autonómico tuvieron que dimitir y fueron condenados por tráfico de influencias. Quiero decir que hay un pasado. Me parece, por su parte, muy osado salir a pecho descubierto diciendo yo he estado 30 años y tengo una carrera inmaculada. Hombre, todo el mundo tiene hemeroteca y al final es inevitable que a lo largo de 3 décadas haya habido a su alrededor casos de corrupción. Me llama la atención que es muy osado por parte del líder. Además, vamos a contarles novedades en la trama Montoro, como esta. Cobraban una prima de éxito, success fee le llamaban, si conseguían doblar el BOE, que el BOE se ajustara a lo que las empresas que pagaban querían. Había una prima de 180.000 euros. Esto es lo que está investigando la justicia ahora mismo. Y de momento esa causa está siendo mucho mayor de lo que inicialmente pensábamos. 11 millones de euros era lo que habían pagado algunas empresas. El montante total en comisiones al despacho de Montoro puede superar los 50. Pedro Gómez, la investigación sigue abierta. La investigación no solamente se va a centrar en esas empresas gasísticas que vimos cómo durante la semana pasada habían participado en ese chantaje, en esa compraventa de leyes. Ese sumario de más de 5.100 páginas también aporta información sobre otras empresas, otros sectores que participaron y que pagaron al despacho de equipo económico de Cristóbal Montoro. Finalmente son más de 11 millones de euros los que se llevó ese despacho y todavía la Guardia Civil y los investigadores buscan el dinero. Vamos a seguir ese rastro del dinero, porque ahora mismo esa es la clave y se está buscando en distintos países, como está comentando Pedro. Esta es ahora mismo la pieza fundamental. En una mañana que está muy marcada por tribunales. No es el y tú más, es denunciar la realidad, es decir, la verdad con datos empíricos y objetivos.
Estamos conociendo un modus operandi que pone los pelos de punta. Estamos conociendo cómo un gobierno entero tenía el Ministerio de Interior a disposición de espiar a rivales políticos como hacía con la Kitchen. El resto de ministerios adjudicando obras y servicios con una cosa que se llamaba Gürtel, para cobrar comisiones que se pagaban en la sede, incluso la sede se pagaba. Por cierto, con conocimiento del máximo líder del gobierno y del partido, que se llamaba M. Rajoy. Otra cosa es que la justicia no haya demostrado que M. Rajoy es Mariano Rajoy, pero quiero recordar que en el sumario de Gürtel se dice que incluso los empresarios que iban a pagar mordidas a la sede de Génova, algunos le pedían a Bárcenas que querían ver a Rajoy, para que Rajoy supiera que estaban poniendo el dinero. No vaya a ser que se lo quedara Bárcenas sin que lo supiera. Y ahora estamos conociendo que Hacienda se dedicaba a amenazar a todo aquel disidente, incluso a periodistas que pudieran informar. Y que se dedicaba a beneficiar a empresas que pagaban comisiones, altísimas comisiones por ello. Oiga, eso es tener todo el Estado, todo el aparato del Estado a disposición de una organización que desde la cúspide hasta abajo tiene un modus operandi. Es que me parece impresionante la derecha española, esa cuestión, si quiere usted, sociológica, de que es normal que yo no haga una cola, que tenga un pase VIP, que me inviten a no sé qué, que no pague por algo, que pague menos impuestos. Eso es verdaderamente aterrador. Es tener todo el gobierno, es tener el BOE en venta, es tener a disposición de quien tiene dinero para pagarlo beneficios fiscales o beneficios de otro tipo. Y por lo tanto, oiga, comparaciones ninguna. De verdad, cuando hemos visto cómo en el PSOE y en el gobierno, a la mínima que ha habido un informe de la UCO, se ha actuado con contundencia sin que lo pidiera nadie de fuera, desde dentro lo pedimos nosotros. Bueno, en este caso, el caso del exministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, también está bajo investigación, está imputado, todavía no se ha celebrado un juicio. Curiosa, sí. Lenta, ¿verdad? Ha costado, sí, en el caso de la Gürtel, que bueno, supuso la moción de censura que llevó a claro. Pedro Sánchez al gobierno. Ayer Alberto Núñez Feijóo dijo que lo que tenga que se investigar, que se investigue. ¿Le parece una reacción suficiente, ministro? Me parece, y hace 2 días estábamos leyendo informaciones que decían que el señor Feijóo estaba fichando de nuevo a gente del equipo de Montoro. Pero qué broma es esta. Pero si Feijóo es parte de todo eso, si es del mismo núcleo político que de aquel gobierno del señor Rajoy, si lo ha defendido 1000 veces todo lo que hacía el gobierno del señor Rajoy, si estaba fichando de nuevo a responsables de aquel gobierno, si presumía de estar fichando de nuevo a la gente de Montoro. Pero oiga, ¿qué broma es esta? Decía usted, la investigación ha costado, 7 añitos, 8 añitos, ¿no? 7 años de instrucción, ¿no? ¿Y cuántas filtraciones ha habido en estos 7 años? Pues en este caso, ninguna. No, porque es que yo en otros casos veo incluso la filtración de que se va a elaborar un informe, ni siquiera del informe que está hecho. Y aquí 7 años investigando. Curioso. Bueno, es verdad, se especuló mucho sobre ese informe que afectaba a Santos Cerdán, tanto que les llevó a ustedes a defender la honorabilidad de Santos Cerdán hasta esa misma mañana, curioso, ministro. ¿Verdad? Pero aquí es curioso. Curioso también que hasta esa misma mañana ustedes defendieran la honorabilidad de Cerdán, por supuesto, ¿no? Y a las 2 horas de leer el informe se ha actuado con contundencia. Hoy en El Confidencial, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, entrevistan a Marcial Dorado. Marcial Dorado es ese hombre condenado por narcotráfico, que hay una foto en un barco con Feijóo a principios de los 90 y él dice que el PSOE le ofreció dinero para soltar una bomba contra Feijóo antes de las generales. Yo de Marcial Dorado lo único que sé es que era un narcotraficante, que se fue de vacaciones no una ni 2, sino más veces con el señor Feijóo, por lo tanto entiendo que tenía una estrecha amistad, porque de hecho viajaban con las familias a varios puntos, no solamente en un sitio, han estado en muchos sitios de vacaciones. Lo cuenta el señor Dorado en la entrevista que le ha sido hoy José María Olmo. Y a partir de ahí, las declaraciones que pueda hacer un narcotraficante, entiéndame que le dé la validez que le puedo dar. No sé si habrá recuperado la amistad, no lo sé. Ya hemos hablado en varias ocasiones aquí de Santos Cerdán, por esa entrevista que publica hoy El Confidencial a Marcial Dorado, a ese hombre condenado por narcotráfico al que todos conocemos en Bañador, porque lo hemos visto en esa foto con Feijóo que se publica de manera sistemática. Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, en Twitter replica esa entrevista y dice mafia o democracia, ese eslogan del que tú tirabas antes, Esther. Bueno, yo creo que muy mal se tiene que ver el Partido Popular para recurrir a Marcial Dorado para en este momento defender a Alberto Núñez Feijóo. Sinceramente, no he leído la entrevista, me he enterado cuando la has mencionado, la leeré con detenimiento, pero muy mal tiene que estar Alberto Núñez Feijóo para recurrir a
a su origen en la política, porque hay que recordar que el punto de origen de Alberto Núñez Feijóo en la política está efectivamente en su amistad con un narcotraficante. Que 20 años después tengan que recurrir al mismo narcotraficante para salir en defensa del Partido Popular, pues no deben de tener tan clara su posición en el tablero electoral, ¿no? ¿A ti también te sorprende esa reaparición, Jesús, de Marcial Dorado en nuestra vida? Bueno, es curioso, ¿no? Porque además si tuviera verosimilitud lo que cuenta, lo fundamental, esa denuncia, por decirlo así, de que tuvo ofertas económicas para aparecer antes del 23 de julio, bueno, lo suyo hubiera sido que lo hubiera denunciado en ese momento, ¿no? Sí. Hubiera tenido un impacto tremendo. Es más, yo creo que en aquel momento, y tal como ocurrieron las cosas, pues puede que hasta hubiera tenido unas consecuencias en las elecciones importantes, ¿no? Segundo, utilizar efectivamente por cualquier dirigente del PP a este señor como referente de rectitud es absolutamente disparatado, ¿no? Y tercero, yo creo que conviene siempre establecer al menos la diferencia entre lo que es mentira y lo que es verdad, y luego ya puede haber matices de todo tipo y cada uno, pero yo no creo en las realidades alternativas, ¿verdad? Está suficientemente demostrado que cuando estaba produciéndose esa amistad, que duró años, y que no consiste solo en el famoso yate de vacaciones. Yo recuerdo perfectamente historias documentadas con testimonios, etcétera, de vacaciones de invierno, al esquí también. Bueno, lo cuenta, Marcial Dorado en la entrevista cuenta viajes a Estoril, a Ibiza, viajes a la nieve, sí, lo cuenta en la entrevista que le hace José María Balbo. Entonces esa amistad se produce en tiempos en los que cualquiera que se esfuerce en examinar la hemeroteca verá que en ese momento toda Galicia sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado. Toda Galicia menos Núñez Feijóo, parece ser. Y esto a mí me resulta un poco ofensivo, porque de ahí nacen a veces las equidistancias. Él dice que era contrabandista de tabaco cuando todavía era legal. Eso dice en la entrevista que publicó de Confidencial. Bueno, era contrabandista y estaba ya imputado en distintos procesos por narcotráfico. Esto es lo que ya en su día se relató con detalle, insisto, con testimonios, etcétera. Y si no, que se lo pregunten a quienes llevaron la instrucción de causas como la Nécora y demás. Y luego le acusaron de lavar de dinero en Suiza, claro, ¿no? De llevar dinero a Suiza procedente del narcotráfico. Bueno, entonces a lo que me refiero es que de estas equiparaciones de, bueno, ya, usted tiene el narco Marcial Dorado como amistad y usted tiene el suegro, oiga, que es que no se pueden establecer planos equidistantes forzando la realidad de esa manera. Y a mí eso me parece muy injusto, porque al final es verdad que esa técnica sí salpica a todo el sistema democrático, y eso lo vamos a pagar todos. O sea, yo en estos temas me parece que hay que hacer un esfuerzo por actuar como demócratas, y me refiero a todos, políticos, periodistas, etcétera, como demócratas antes que filiaciones partidistas, etcétera. No, si usted es demócrata, tiene que denunciar todo aquello que deteriora, desgasta, debilita la democracia. Y esta es una de las cosas que lo hacen. Por desgracia, son las prácticas que viene utilizando el Partido Socialista, ¿no? Es intentar obtener información de la manera no más adecuada posible y como un único instrumento, intentar extorsionar o intentar deteriorar o intentar atacar a un adversario político, no con argumentos, no con propuestas, no con políticas para mejorar la vida de los españoles, sino intentando incluso difamar, sacando cosas que saben que son falsas, y creo que esto en todo caso va en la línea de lo que ya conocíamos, ¿no? De lo que ya sabíamos que el Partido Socialista viene haciendo, ¿no? Le pregunto por el caso Montoro, que es otro de los temas, desde luego, de lo que se está hablando y mucho durante todo el fin de semana. ¿Ustedes han abierto alguna investigación interna en el Partido Popular? Bueno, nosotros creo que nuestra posición, ustedes la conocen, ¿no? Es, a diferencia de lo que hace el Partido Socialista cuando tiene problemas en el ámbito judicial, y son muchos, que se dedica a atacar a jueces, a fiscales, a los medios de comunicación que intentan dar información, nosotros hemos planteado justo lo contrario. El respeto absoluto al trabajo del juez, el respeto absoluto al trabajo de la fiscal, el respeto absoluto al procedimiento que se venga realizando en torno a esta situación. Y en cuanto a la parte interna del partido, a diferencia de otros que tardan meses en tomar decisiones, el propio ministro Montoro presentó la baja para defenderse con mayores garantías y para no complicar la situación del partido. Incluso el partido la noche de antes ya había empezado un procedimiento, con lo cual yo creo que la respuesta ha sido rápida y automática, como se merecen los españoles. Tampoco es nada excepcional de lo que debamos presumir. Creo que es lo que piden los españoles, lo anormal
es que atacásemos a los jueces, atacásemos a los fiscales, atacásemos, y eso el Partido Popular no lo va a hacer. Vamos a dar el máximo respeto, las máximas garantías, creo que también de esa independencia permitirá también que los que deban ser procesados tengan las máximas garantías, que salen declarados inocentes o culpables, lo han hecho con la seguridad absoluta del procedimiento conforme a lo que dicta la ley, ¿no? Señor Bravo, hay una persona que está siendo señalada internamente, es el señor Alberto Nadal. Trabajó con Montoro, ahora va a trabajar con el señor Núñez Feijóo como vicesecretario de Economía, muy cerquita a usted. ¿Ha pasado ya la criba? Quiero decir, ¿están ustedes seguros de que no conocía de ninguna forma los casos en los que está implicado el señor Montoro? Bueno, yo creo que en este procedimiento, en el que vemos que hay mucha gente implicada, en ningún caso aparece la figura de Alberto Nadal y, por lo tanto, no hay ningún problema que le impida, lógicamente, participar en el equipo económico del presidente Feijóo, y además creo que es una persona que todos compartirán con enormes conocimientos, con enormes capacidades y con la experiencia acumulada, con lo cual, a día de hoy, no existe ningún problema que haga dudar sobre la incorporación de Alberto Nadal. Pero se lo han preguntado, quiero decir, porque evidentemente tiene usted razón, no hay ningún tipo de imputación que pese sobre él, pero ustedes han hablado cara a cara diciendo, oiga, ¿usted está limpio? ¿Va a aparecer algo de esto? ¿Es que se va a incorporar a la ejecutiva de Feijóo? Sí. Bueno, yo creo que cualquier persona que estemos en esta situación sería al revés, ¿no? Si uno pensase que puede tener alguna implicación, de manera directa o indirecta, con responsabilidades o irresponsabilidades, lo que haría es comunicarle al presidente Feijóo, mira, presidente, yo puedo tener algún problema, creo que no es conveniente que me incorpore a tu equipo, y eso no ha pasado. Es decir, entendemos lógicamente... Hombre, cuénteselo eso a Cerdán, quiero decir, no siempre es así, señor Bravo, no siempre es así, no siempre la gente que está implicada va donde su presidente, habitualmente suele ser al revés, lo pillan desde arriba, ¿no? Habitualmente. No, pero también compartirá que no todos somos iguales. Sin la lugar a diferencia duda. es que el señor Montoro rápidamente presentó su baja para no crear ningún problema al Partido Popular. Es verdad que defendiendo su inocencia, y a partir de ahí que el procedimiento continúe sin atacar a nadie, con garantías, y luego el tiempo decidirá, la resolución de su señoría decidirá, pero no nos comparen a todos, porque creo que lo que estamos conociendo del Partido Socialista no hace falta que yo lo reproduzca. No era una comparación que me ha hecho gracia. El segundo número 2, la mujer. No, ya, hombre, pero nadie fíjese, compara nada, cada caso es nadie distinto y oiga, los dos igual de importantes, quiero decir, no por lo que se vinculan al presidente o al señor Feijóo, que el señor Feijóo no tiene nada que ver con esta historia, pero hombre, estará conmigo que lo que le cae a Montoro de caerle es gordo, ¿eh? Sí. Es gordo. Bueno, ahora Feijóo es un procedimiento, vamos a ver finalmente. Bueno, fíjese, el presidente Feijóo estaba en Galicia cuando estábamos hablando de las actuaciones de Montoro como ministro. Yo creo que hay una separación clara porque no tenían vínculo, y lo que ustedes nos pueden pedir de valoración son, oiga, en estos 30 años del presidente Feijóo no tiene ningún cargo que haya sido imputado o haya sido introducido en alguna causa judicial por el desempeño de su trabajo. No creo que podamos decir lo mismo del presidente Sánchez, ¿no? Que en todo caso su número 2, Koldo, Ábalos, Cerdán, su mujer, su hermano, la expresidenta, bueno, un montón de gente en todos estos casos. Por eso digo que, entendiendo la pregunta, que tiene usted toda la razón, y que es verdad que también podría ser realizado una pregunta desde la dirección del partido, pero yo entiendo que cuando las personas son normales y pueden tener algún problema y también se tienen que defender, lo lógico es que lo expliquen. Por eso intentaba hacerle esa Me ha hecho gracia eso de cuando las personas son normales. No, creo que el caso que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona nos presenta una nueva forma de corrupción que es difícil, yo creo que de digerir, porque estamos hablando de pagar por cambiar las leyes. Una de las más importantes que se cambiaron previo pago al despacho Equipo Económico que fundó Montoro y de que los investigadores creen que no terminó de desvincularse nunca, fue para modificar los presupuestos generales del Estado, la ley de presupuestos generales del Estado de 2018. Creo que estamos en un estadio ya superior de la corrupción, si es que al final se acredita. Hay una simbiosis entre esa actividad privada y la pública que desempeñaron las mismas personas, que son el equipo de Cristóbal Montoro, el fundador de, como decimos, de este despacho consultora, que es difícil de asimilar, porque las leyes se redactaban supuestamente para el beneficio común, para el interés general, y por lo que estamos viendo pues había un interés muy concreto, además de que no era del común de los ciudadanos, sino de lobbies como por ejemplo el gasístico. ¿Podría ir más allá del gas?
Bueno, de momento, todo esto lo conocimos, si recordáis, el miércoles pasado, cuando se produjo un auto de levantamiento del secreto por parte del juez, un secreto muy prolongado, que yo creo que cuando hemos tenido acceso a ese sumario entendemos por qué se ha prolongado durante tanto tiempo, en un juzgado local muy pequeño que ha instruido y ha sacado con no pocas dificultades adelante esta investigación. Y en ese mismo sumario pues aparecen indicios contra otras importantes empresas de otros sectores muy importantes, como por ejemplo son las renovables, la construcción también. Lo que ocurre es que, por lo que está imputado Montoro, por lo que sabemos hasta ahora, y sus 9 altos cargos de su departamento, es por beneficiar a las empresas del lobby gasístico, de la patronal gasística. No sabemos hasta dónde han llegado todavía o si hay todavía capacidad para investigar otras presuntas corruptelas que, por ejemplo, ya mucho antes de esta investigación, un anónimo envió a la Fiscalía Anticorrupción donde detallaba, y acertó bastante, cómo había que acercarse a los políticos del Partido Popular en el Ministerio de Hacienda y también al equipo económico para conseguir lo que querías, que como decíamos antes no era el interés general. Pedro, algunos de los argumentos que se utilizan es que esto ya se había archivado en algún juzgado de Madrid. ¿Son investigaciones distintas? ¿Se empezó a investigar y se archivó y aquí se ha ido más lejos? Sí, es que hubo una denuncia y se abrió un caso por la Cámara de Comercio de Madrid y aquello acabó archivado. De hecho, este anónimo del que os estaba hablando, cuando escucha las informaciones, la persona anónima que dice que no puede revelar su identidad por motivos laborales, pero que por el contenido de su anónimo le sitúa en un lugar privilegiado para conocer de determinadas corruptelas, bueno, pues esa persona escribe a la Fiscalía Anticorrupción de forma anónima porque ha saltado a la luz ese caso de las cámaras de comercio y equipo económico, la misma, digamos, el mismo modus operandi, pero en un asunto mucho más concreto, y por eso escribe a la Fiscalía Anticorrupción. Aquel caso se archivó, pero yo creo que eso no es precedente ni debe condicionar nada de lo que está ocurriendo ahora. Entiendo, Ignacio, que vista la gravedad de las acusaciones, ¿no? Porque son 7 delitos en total los que se imputan al exministro, el siguiente paso es que pueda declarar, ¿no? Para contar su versión. Sí, evidentemente. Bueno, más que acusaciones, como estamos en la fase de investigación, imputaciones. Son investigaciones. Y por tanto, el señor Cristóbal Montoro, bueno, pues llegará un momento en el que, una vez levantado el secreto del sumario, se le citará como imputado o investigado, que es como se le llama ahora en la terminología jurídica. No sé si puede haber dudas sobre el hecho de que digan, ¿no? Si esto era un lobby, ¿no? Alguien que ejercía presión sobre el gobierno, que está en su derecho y que es una actividad que es legítima. Bueno, sí, lo que pasa es que una cosa es la existencia de los lobbies, algo innegable, que por ejemplo en el Parlamento Europeo está regulado, aquí en España todavía no hemos logrado que se regule de una forma transparente, que se conozcan quiénes son los lobistas, cuáles son las negociaciones que se llevan a cabo. Eso me parece importante y sobre todo también evitar esos conflictos de intereses que se producen con las llamadas puertas giratorias, cuando uno abandona la política, monta en este caso un despacho de abogados y después se vuelve a reincorporar en la política sin abandonar ese despacho de abogados. Eso creo que debe de estar regulado. También hay que decir, y a propósito de lo que ha dicho Pablo Simón, en las propuestas que hizo el Gobierno en su momento está la Ley de Protección del Denunciante. Y aquí vemos, por lo que ha dicho Pedro Águeda, hay una denuncia anónima en la cual se afloran determinados hechos, ¿no? En ese caso creo que viene al caso la Ley de Protección del Denunciante. Y en cuanto a lo que habéis dicho antes sobre que en un juzgado de Madrid se había procedido al archivo y sobreseimiento provisional de unas actuaciones, bueno, en realidad eran, yo por lo que he leído de la noticia, simplemente se daban a conocer unos hechos, lo que pasa es que la jueza de instrucción entendió que esos hechos no revestían pues unos indicios de criminalidad y por ese motivo lo archivó. Eso no impide que en un momento posterior y por otro juzgado distinto, como es el de Tarragona, se haya incoado una nueva investigación, que además hay que decir y hay que insistir que es verdad que el secreto ha sido muy prolongado en el tiempo, pero hay que reconocer la complejidad de los hechos y además que estamos en un juzgado de una capital de provincia con unos medios muy escasos. Bueno, por ir por partes, no sé cómo está observando lo que vamos conociendo de este caso Montoro.
Bueno, son hechos gravísimos. Mire, Hacienda es la cúspide del Estado y Hacienda somos todos, con lo cual, bueno, pues lo que acontece, estos hechos son gravísimos porque nos hacen daño a todos y a todas. Quiero recordar que el señor Montoro era el señor de los viernes negros, que anunciaba cada viernes recortes que iban dirigidos a diferentes colectivos, o bien abaratando el despido, o bien apelando a los contribuyentes a apretarse el cinturón para hacer frente a la crisis económica, o bien, bueno, pues congelando las pensiones, ¿no?, argumentando a los pensionistas que no había recursos públicos. Y por otro lado, hemos conocido que presuntamente ponía a la venta el Boletín Oficial del Estado, traficando con leyes para beneficiar intereses particulares o de empresas. Son hechos gravísimos lo que estamos conociendo y, por supuesto, también me va a permitir agradecer a los medios de comunicación bueno, pues que desde el viernes están haciendo un importante trabajo en ese conocimiento de los 17 tomos de 7 años de investigación para, bueno, pues para arrojar luz y para contar a la ciudadanía todos estos hechos. ¿Cómo ve la reacción del Partido Popular y en especial del señor Feijóo? Mire, yo creo que es una reacción absolutamente tibia, pero en esta situación yo me pongo en el lugar de la ciudadanía, del conjunto del país, ¿no?, que estarán, bueno, pues entiendo su desasosiego y su frustración. Y por eso quiero lanzar un mensaje muy claro: no todos somos iguales. Hay muchísimos servidores públicos, la mayoría también del Partido Popular, con un compromiso con la honradez y con la honestidad y con un compromiso con el servicio público. Por eso, en este momento apelo al Partido Popular, es más necesario que nunca que se sume al importante plan contra la corrupción que puso encima de la mesa el presidente Sánchez hace escasamente semana y media. Es el momento de sumarse a esa contundencia y a esa actitud y de no mirar para otro lado, estar a por uvas o intentar, bueno, pues evidentemente con un silencio atronador por parte del señor Feijóo.